Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, un año más con vosotros, este 2020, en el cual deseo para cada uno de vosotros de que Dios os bendiga grandemente, a ti, a tu familia y a tu casa. Quiero comenzar este año con un programa en el cual vamos a dar un mensaje maravilloso, un mensaje retador, a cargo del pastor Serafín Porcel. Él es del Centro Cristiano Puerta del Cielo de Rota. Él nos va a hablar sobre un propósito para este año 2020 y precisamente la palabra que él nos va a compartir nos va a hablar de una vida para este 2020 con propósito, con visión y con pasión. Y es lo que Dios quiere para tu vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Te animo a que escuches esta palabra y una vez más, desearte que en este 2020 Dios bendiga grandemente tu vida. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Su palabra. Bueno, yo no sé vosotros qué podéis ver en este texto, pero yo veo propósito. Veo que todo lo que Dios le está diciendo a Noé, veo que cada instrucción que Dios le está dando a Noé tiene un propósito muy específico. Y observando la vida de las personas, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, la falta de visión y la falta de propósito son una epidemia endémica en nuestros tiempos. Todos los avances, incluso de la tecnología, están enfocados a que las personas cada vez piensen menos, disciernan menos y sencillamente obedezcan como pollos sin cabeza. Hagan lo que los demás quieren que hagan, sean manipulados y controlados por unos pocos que tienen el control, como decimos, de las redes. Y es que hoy día hay millones de personas que viven sin un propósito en la vida, no tienen visión. Y déjame decirte que yo he descubierto que la visión es clave en la vida. Saber hacia dónde ir y cómo ir es fundamental para cumplir los propósitos de Dios. Además, tener visión nos permite tener pasión. Vale, yo no soy flamenco, aunque me gusta el flamenco. Ahora, soy apasionado. Me gusta el rock, me gusta la música muy alta. Me gusta predicar a Cristo cuanto más alto y cuanto más ruidoso, mejor. En todo lo que hago procuro estar apasionado, ser apasionado. ¿Por qué? Porque veo propósito en todo lo que Dios ha creado. Y tú has de ver propósito en todo lo que Dios ha creado a tu alrededor. Y cuando ves propósito y ves lo que Dios ha puesto en ti y ves lo que Dios puede hacer a través de ti, entonces comienzas a ver a través de los ojos del Señor. Y eso nos apasiona. ¿Cuántos hay apasionados en esta mañana aquí? Amén. Ese amén es un poco... Si alguien me dice, ¿cuántos apasionados? ¡Amén! ¡Amén! Soy un tío apasionado. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios apasionado. Y es un Dios que pone pasión en nuestros corazones. Y además es que esa pasión es fundamental para mantenernos firmes y constantes. Porque vivimos en una vida que no siempre es fácil. Una vida que no está exenta de dificultades y de problemas. Y visión y pasión nos deben acompañar cada día para que se conviertan en determinación y poder llegar a cumplir los propósitos del Señor. La pasión nos permite vivir siempre en movimiento. Vivir siempre caminando hacia adelante, sin importar cuáles sean las circunstancias. Recordando, mis amados hermanos, como vamos a ver a través de la vida de Noé, que hemos sido creados con un propósito. Tenemos un propósito en Dios y ese propósito es eterno. Amén. Así que si hubiera alguien en este lugar, en esta mañana, que no sabe cuál es su propósito en Dios, es mi oración, es mi deseo que lo descubran. Y si no sabe ni siquiera o no tenía conciencia de que tenía un propósito en Dios, que en este momento el Espíritu Santo pueda convencer su corazón de que Dios tiene propósito para su vida y que quiere cumplirlo en él. Y el primer punto, el principio que quiero que tú guardes en tu mente y en tu corazón es precisamente esto, que Dios tiene un propósito con tu vida. Lo creas o no, lo veas o no, lo comprendas o no, el Dios santo, el Dios eterno, el Dios omnipotente, el Dios que ha creado todas las cosas, y que es consciente, como bien decía nuestro hermano, de que en nosotros mismos no valemos un duro, pero para Él lo valemos todo porque entregó la vida de su Hijo en favor nuestro. Ese Dios te ha creado con un propósito. Y si estás hoy aquí, no es una casualidad, es sencillamente porque Dios tiene un propósito con tu vida. Él te ha creado y lo ha hecho con un propósito mayor del que tú puedas imaginar.
La palabra nos dice y nos enseña en diferentes lugares que hemos sido creados para glorificarle. Es el propósito, la misión, el objetivo supremo de nuestra vida. Así que todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que hablamos, lo que sentimos, debe ser con el único objetivo de glorificar el nombre del Señor. Y es que nuestra vida es el espejo en el cual la gloria de Cristo se refleja. Es el espejo en el cual las personas tienen que ver la luz de Jesús por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero es más, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 12, el Señor nos dice, y cuando Jesús dice de cierto, está diciendo, prestad atención, guardad esto en vuestros corazones. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, que dice, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Jesús está diciendo, Él vino a cumplir su propósito y lo cumplió, pero aquellos que quedamos aquí, que creemos en Él, que confiamos en Él y que abrazamos su propósito, tenemos la posibilidad, tenemos el privilegio de hacer obras aún mayores que las que Él hizo. Y es verdad que la mayoría de las ocasiones solemos centrar nuestra visión o, obras, milagros, prodigios, y es verdad que Dios nos ha capacitado por medio del Espíritu Santo para, creyendo en Él, obrar prodigios y milagros en su nombre. Pero Jesús va más allá. El propósito de Jesús va más allá, porque muchos seguían a Jesús solamente porque querían el milagro. Y después, cuando recibían su milagro, se iban y no querían saber nada más de Él. Pero es que Jesús está interesado en algo más que en la sanidad física, algo más que en la provisión económica. Jesús está interesado en el alma y en la eternidad de las personas. Y es ahí donde reside nuestro propósito principal. El Señor quiere que vivamos vidas con propósito, pero vidas consagradas, que desprenden el aroma de Cristo allá donde vamos. Que las personas sepan que somos hijas e hijos de Dios aún antes de que abramos nuestra boca. Que reconozcan el aroma de Jesús aún antes de que les digamos que creemos en Jesucristo. Que el aroma del Señor nos preceda y quede cuando ya hemos abandonado el lugar. El Señor habla de vidas transformadas por el amor del Padre que manifiestan el amor y la presencia del Espíritu Santo allá donde van. Eso es parte de nuestro propósito. Nos habla de vidas que no se conforman a la cultura ni al tiempo en el que vivimos, ni siquiera a las circunstancias, sino vidas que marcan una diferencia en la comunidad donde Dios les ha puesto. ¿Recuerdan cuando los cristianos iban creciendo y la iglesia iba desarrollándose en el primer siglo? Dice en el libro de Hechos que en algunas ciudades decían, ya han llegado aquí los que trastornan el mundo. Ya han llegado a este lugar los que ponen todo patas arriba. Ya han llegado a este lugar aquellos que en Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Por qué? Pequeños cristos, hombres y mujeres que no solamente predicaban a Jesús, sino que vivían aquello que predicaban de Jesús. Ese es nuestro principal propósito, porque todo esto, mis amados, da gloria al Señor. Vidas que pueden ser canales y que han de ser canales para que lo sobrenatural de Dios se manifieste a través de ellas. Es verdad, no valemos un duro, pero Dios es tan bueno y es tan grande que de algo que no vale nada lo transforma en un canal por el medio del cual el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta y alcanza para transformar y traer vida eterna. Gloria al Señor. Esa es la vida que Dios tiene para ti y para mí. Esa es la vida que el Señor ha diseñado para nosotros. Una vida que da gloria a su nombre todo el tiempo. Nuestra vida va mucho más allá de trabajar, de casarse, tener hijos, criar hijos y quedarse pobre con los hijos. Los hijos son una bendición, pero eso de que vienen con un pan debajo del brazo es un cuento. Porque los míos se comieron el pan antes de salir. Y no veas si comen pan mis niños. Gloria a Dios por ellos. Nuestra vida va mucho más allá de alcanzar posesiones, de tener cosas. No, va mucho más allá de eso. Esto, como bien decía el hermano, somos caducos, son unos poquitos años en la eternidad de Dios. Pero es que nuestra verdadera vida empieza cuando cerramos los ojos a esta realidad y los abrimos a la realidad de Jesús. Ahí empieza nuestra verdadera vida. Así que todo lo que hacemos aquí tiene que ser una siembra para esa vida que estamos aún por alcanzar. Ahora bien, la eternidad ya la hemos empezado. Porque aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo no moriremos. Es verdad, esta caja, este cuerpo, esto se desgasta y desaparecerá.
Y no tendremos más memoria de ello, y gloria a Dios, porque los feitos tendremos un cuerpo glorificado en el cielo. Y ahí podremos decir, qué guapo soy en el nombre del Señor. Aquí lo soy para mi mujer y mis hijos y con eso me basta. Pero qué bueno que Dios hará todas las cosas nuevas. Mientras tanto, aquí vivimos con un propósito, y es que eso que Dios ha hecho de nosotros, poder compartirlo con otros. Amén. Porque nuestro valor no está en lo que tenemos ni en lo que hacemos. Nuestro valor está en lo que somos para Dios. Él es quien determina tu valor. No dejes nunca que nadie te diga que vales menos de lo que vales o más de lo que vales. Lo que vales es lo que Dios dice que vales. Así que tu propósito no es lo que los demás digan, sino lo que Dios dice que puedes hacer en Él. Y la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿estás viviendo la vida que Dios ha diseñado para ti en este propósito? Y no me la tienes que contestar a mí, te la tienes que contestar a ti misma y a ti mismo. ¿Saben? Hemos leído de Noé, que vivió una vida que agradó a Dios. Vivió una vida que le permitió ser instrumento de Dios. Y ser instrumento de Dios para salvación. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 18, que el pueblo que carece de visión perece. La vida que no tiene visión, la vida que no sabe por qué está aquí, la vida que no sabe hacia dónde va, ni cómo llegar a ese lugar, termina pereciendo, termina muriendo en el desierto. ¿Por qué Dios usó a Moisés y no usó a otra persona para sacar a su pueblo? Porque Moisés conocía el desierto. Había estado 40 años. 40 años en el desierto, dejando de ser un príncipe de Egipto para convertirse en un pastor de cabras. Y entonces, con un corazón nuevo, pero un conocimiento profundo del desierto, poder dirigir al pueblo de Dios hasta la tierra prometida. Moisés sabía por dónde tenía que llevar al pueblo. Moisés conocía el camino. El Señor conoce el camino para llevarte a los verdes pastos. Pero tú tienes que seguir al Señor. Tú y yo debemos seguir ese propósito. Y es que una vida que no tiene propósito, incluso viviendo en la salvación, puede desencadenar en una vida sin fruto y que pierde incluso el fruto de la salvación. Hermano, hermana, tus días no son levantarse, hacer las tareas, acostarse, volver a levantarse, hacer las tareas y volver a acostarse. Tu vida en Dios tiene un propósito muchísimo mayor. La vida con Jesús es difícil porque vivimos a contracorriente, pero es maravillosa. La vida con Jesús es maravillosa. La vida con Jesús es maravillosa y tiene un propósito maravilloso. Así que, si estás viviendo con este propósito para el cual Dios te ha creado, yo te animo a que perseveres, a que no te detengas, pues como dice la palabra, tu galardón es grande en los cielos. No esperes grandes recompensas aquí abajo. Las recompensas de aquí abajo son pasajeras, son vanas y que así como llegan, desaparecen. Pero nuestra mayor recompensa está en los cielos. Y sigamos el ejemplo de Noé. Y si no lo has hecho aún, si no has descubierto este propósito, yo te invito en esta mañana que mientras escuches esta palabra, abre tu corazón. Abre tu corazón. Y del Señor, tengo la sensación de que llevo años perdiendo el tiempo. De que llevo años dando vueltas en el desierto sin saber hacia dónde ir, ni cómo hacerlo. Pero en este día tú me estás hablando. Me estás recordando que hay propósito para mi vida. Que tú me has salvado no solamente para desaparecer y llegar al cielo, sino para cumplir una misión aquí, cada día, hasta que tú me llames a tu presencia. Pide al Señor que te revele ese propósito. Yo lo voy a hacer por ti. Amén. Así que, primer principio, Dios tiene un propósito con tu vida. Segundo principio que quiero que puedas guardar en tu corazón y que encontramos en este pasaje. Y es que las circunstancias de tu vida no determinan el propósito de Dios. Las circunstancias que vivas al día presente o que hayas vivido o que vivirás no determinan el propósito de Dios para tu vida. Y déjame recordarte algo. Satanás tiene un propósito. El enemigo de nuestras almas tiene un propósito. Un propósito que se gestó en la eternidad, o por lo menos antes de que bajara o fuera expulsado a la tierra, y que empezó a materializarse en el huerto de Edén. Indujo al ser humano a pecar, a rebelarse contra Dios, a contaminar la creación de Dios con un solo propósito: destruir todo lo que Dios había creado. Y esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Podemos ver
que la maldad se multiplica sobre la tierra. Y esta era la realidad de Noé. Hemos leído en el versículo, podemos ver versículo 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de maldad. Porque el todo designio del corazón del ser humano era para el mal. Porque la humanidad se había no solamente rebelado, sino que se había corrompido hasta un extremo que Dios ya no quería soportarla más. Así que no era algo extraño para Noé vivir con dificultades. Vivir rodeado de hombres y mujeres pecadores. Hombres y mujeres que deshonraban a Dios. Hoy día sabemos que la situación no ha mejorado, ¿verdad? Hoy día la maldad se multiplica. Dice la palabra que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero qué bueno que el Señor siempre tiene un remanente. Un remanente de hombres y mujeres apasionados, que saben para qué están en esta tierra, que sabemos para qué Dios nos ha creado, que sabemos que aunque seamos pocos, con el Señor somos muchos y somos más que vencedores. Y eso produce pasión en nuestros corazones para cumplir su propósito. Porque hermano, hermana, aunque Satanás haya hecho de las suyas y lo siga haciendo, el propósito de Dios sigue vigente. Dios no cambia sus planes porque las cosas aquí abajo de vez en cuando se tuerzan un poco. Los propósitos de Dios son eternos. Amén. Y es el Señor el que tiene siempre la última palabra. Es el Señor el que siempre tiene la última orden. El último designio. Es verdad, la palabra nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo, pero ¿quién es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es el victorioso? ¿Quién es el Dios de los ejércitos de Israel? ¿Quién es aquel que ha creado todas las cosas? A muchos hermanos les da miedo el libro de Apocalipsis, a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque la Biblia es el único libro que empiezas por el final y dices tú, qué bien, me la voy a leer entera. Porque qué bien acaba Apocalipsis. Qué bien acaba la palabra, qué bien acaba la historia. Qué bien acaba nuestra historia. Nuestra historia acaba en el reino de nuestro Padre, con nuestro Rey reinando sobre todo el universo. ¿Por qué? Porque Él cumple su propósito. Él cumple su propósito. Ahora bien, fijaros, versículo 8. Por eso os dije antes, quedaros con este versículo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La tierra estaba fatal. Había crisis, había corrupción, había maldad, había pobreza, abuso, asesinatos, inmoralidad. Pero había un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Un hombre que no tenía la Biblia, un hombre que no tenía el Espíritu Santo, un hombre que no tenía la iglesia ni los cultos del domingo para encontrarse con los hermanos. Un hombre que no tenía internet para descargarse predicaciones de Itiel Arroyo. Un hombre que no tenía nada más que su fe y su relación con el Dios de los cielos. Dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Hermano, hermana, tengo buenas noticias para ti en esta mañana. ¿Has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sí? Pues quiero decirte que has hallado gracia ante los ojos de Dios. Quiero recordarte que has hallado gracia ante los ojos del Padre. El Señor te mira con buenos ojos para cumplir su propósito en ti y en otros a través de ti. Amén. Y puede parecer, hermanos, que a veces las circunstancias son adversas. A veces podemos ver que hay muchos problemas, que hay enfermedades, que los recursos son pocos y las necesidades son muy grandes. Pero déjame recordarte una sola cosa. Si estamos en Dios, no hacen falta recursos. Necesitamos creerle al Señor. Una historia que me apasiona en la palabra, una historia que realmente conmueve mi corazón y me desafía todo el tiempo, es cuando vemos en el Evangelio de Mateo que Jesús, después de haber predicado, pasan al otro lado y un montón de personas le siguen. Y están en un lugar apartado, ahí en la Galilea, junto al mar de Galilea. Y Jesús tiene compasión de ellos, porque se hace de noche, están hambrientos, están necesitados. Y entonces les dice los discípulos, maestro, mira que es que toda esta gente tiene hambre y estamos lejos de casa. Envíales antes de que se haga de noche al Mercadona y que compren algo, porque si no es que no, aquí no hay comida para todos. Y Jesús dice, dadles vosotros de comer. Yo me imagino la cara de Pedro, que se le pondrían dos ojos como dos platos de paella. Me parece que Jesús no se ha enterado,
Jesús, que son 5.000 hombres, lo cual quiere decir que son como unas 15.000 personas, porque de aquella no había control de natalidad. Allá había niños por todas partes. Que estamos hablando de mucha gente, Jesús, y que se hace de noche, y que va a cerrar el supermercado, que nos vamos a ver en un problema. Dadles vosotros de comer. Y qué maravilloso que el Señor sabía que aunque a sus discípulos les faltaba la fe y la visión, había un muchachito en medio de esa multitud que sabía que Jesús podía hacer mucho con muy poco. Dice que le acercó, hombre, se arriesgó el niño, dice, me voy a quedar sin almuerzo, porque 5 panes y 2 peces para 15.000 me va a tocar poco. Pero ese niño vio algo, ese joven vio algo en Jesús, que dijo, aquí va a pasar algo bueno. Y lo poquito que tenía, se lo puso a los pies del Maestro. Hermanos, hermanas, tu circunstancia personal no determina lo que Dios puede hacer con tu vida. Dios no necesita un ejército para cambiar un país. Dios no necesita una iglesia muy grande en número para cambiar esta ciudad. Dios necesita solamente un corazón, un hombre, una mujer que oiga al Señor y que le haga caso. Dios necesita hombres y mujeres que oyen la voz de Dios y que obedecen a la voz de Dios. Que dicen, Señor, no tengo nada o casi nada, soy pequeño. Moisés le dijo, Señor, si es que no sé ni hablar. Soy tartamudo, Señor. ¿Qué voy a decir yo a ese pueblo? Si tuve que huir como un cobarde hace 40 años, se van a reír de mí. Dios no llama a los mejores. Dios llama a los dispuestos. Dios no llama a los que tienen mucho. Dios llama a los que ponen lo poco que tienen a los pies de Jesús. Y con eso se hace prodigios y maravillas. Así que, hermano, hermana, si sabes que tienes propósito en Dios, pero llevas tiempo poniéndole excusas a Dios por tu circunstancia personal, por tus problemas, por tus enfermedades, porque eres demasiado joven o demasiado viejo, porque eres demasiado alto o demasiado bajo, por el motivo que sea, deja de ponerle excusas al Señor. Sabes que tienes un propósito en Él, cumple el propósito de Dios en ti. Y lo poquito que tengas en tus manos, ponlo a los pies del Maestro. Deja que Jesús multiplique lo poco que tienes. Porque, ¿saben? Dios no nos pide que hagamos lo sobrenatural. Él nos pide que hagamos lo natural, lo humano, lo posible. Es decir, obedecer. Porque Él se encarga de multiplicar. Amén. Porque Él es el Dios que todo lo puede. Amén. Amén. El Señor convierte lo natural en sobrenatural. Amén. Eso fue lo que hizo Noé. Y lo vemos en el versículo 9. Noé hizo algo sobrenatural. Construir un arca donde cupiesen todas las especies de la tierra, una pareja de cada especie. Hombre, le llevó su tiempo, le llevó 120 años. Pero, ¿por qué perseveró? Construyendo un barco en una tierra donde no llovía, rodeado de gente pecadora que seguramente se pasarían esos 120 años riéndose de Noé. Pero mira que eres tonto, Noé. Pero ¿a quién se le ocurre construir un barco en un desierto si nunca llueve, Noé? Pero ¿qué ideas más tontas tienes? Pero qué locura está metido en la cabeza, Noé. Noé había escuchado a Dios y había obedecido al Señor. Noé lo que hizo, lo hizo porque sabía que el Señor tenía un propósito con su vida y no le importó nada de lo que los demás podían decir de él. Sencillamente obedeció al Señor. Amén. Amén. Así que Dios tiene un propósito con tu vida y el propósito de Dios no viene determinado por las circunstancias de tu vida. Dios quiere tomarte y hacer de tu vida natural algo sobrenatural. Muy pocos amenes. Amén. Yo te animo a que cuando escuches estas cosas dejes de mirarte a ti misma, a ti mismo. Mira a Jesús. Porque esta historia no se trata de nosotros. Esta historia se trata de Jesús. Esta mañana en el programa, viendo un trocito nada más, recordaba esa conversación, ¿verdad? Jesucristo basta. Jesucristo basta. Durante los años 2017 y 18 el Señor me tuvo en una cueva encerrado. Una cueva de la que no sabía ni cómo salir. Es más, no sabía cuándo iba a salir. Una cueva donde el Señor me despojó prácticamente de todo, menos de mi familia. Y de servirle, me despojó prácticamente de todo. Y no me permitió salir de esa cueva hasta que no encontré la respuesta a mi necesidad.
Y la respuesta era sencillamente que Jesucristo es más que suficiente para todo. Jesucristo es más que suficiente para todo. El Señor trató durante 2 años conmigo para recordarme, mira Serafín, nada de lo que has hecho hasta ahora es por mérito tuyo. Nada de lo que estás haciendo es por lo bueno que eres. Y nada de lo que hagas es por lo mucho que estás trabajando. Absolutamente todo lo que eres, todo lo que tienes y todo lo que harás y serás es por los méritos de Cristo. Amén. Y saben, cuando yo comprendí eso, empecé a descansar. Y empecé a ver el propósito de Dios en mi vida de una forma completamente distinta. Digo, vale Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Todo empieza en Jesús, pasa por Jesús y termina en Jesús. Lean la Biblia. Génesis 1, Jesús ya está en la creación. Jesús está creando, el Hijo está creando junto al Padre y al Espíritu. Lean el Apocalipsis. Jesús está reinando y restableciendo todas las cosas al orden original. Pero lean cada uno de los libros de la Biblia, en todos y cada uno de ellos aparece el Hijo, obrando, siendo predicado, siendo profetizado y siendo glorificado. En nuestra vida es exactamente igual. Entonces, cuando hablamos de propósito de Dios, podemos decir amén aunque no veamos, podemos decir amén aunque no entendamos, sencillamente porque miramos a aquel que fue traspasado y que lo hace todo posible por su mano poderosa en nosotros. Amén. Así que Dios tiene propósito con tu vida, las circunstancias no determinan su propósito en ti y lo que Dios quiere es que vivas, tercer principio, en ese propósito para poder ver la gloria de Dios. ¿Cuántos estamos deseando y anhelando la gloria de Dios en nuestras vidas? Pero más allá de nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en el lugar donde Dios nos ha puesto, queremos ver la gloria de Dios. Estamos cansados de la corrupción y de la incredulidad. Estamos cansados de ver a las personas yéndose al infierno de cabeza. Queremos ver la gloria de Dios. Pues déjame decirte que Dios quiere que tú seas su instrumento para que su gloria se derrame en esta ciudad. Noé era un hombre como tú y como yo. Era un hombre que, como dice la palabra incluso con Elías, sujeto a pasiones, sujeto a debilidades, sujeto a temores, que padecía como todos nosotros, que vivía y como nosotros vivimos en un mundo corrompido por el pecado. Pero un hombre que cuando Dios lo llamó, sucedieron cosas extraordinarias. Pasaron cosas maravillosas. Y en primer lugar vemos en el versículo 13, que dice que dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y sigue hablando de lo que Dios le dijo a Noé. Es decir, Dios revela sus planes a su siervo. Hablábamos al principio de visión. El Señor quiere que vivamos con visión, que vivamos con propósito. Es decir, que sepamos hacia dónde vamos. Dios quiere revelarte sus planes para tu vida. Dios quiere revelarte planes. Dios quiere que tu corazón esté lleno de su verdad, esté lleno de su palabra. Es más, Jesús le dice a sus discípulos, ya no sois siervos, ya no os llamo siervos, ahora os llamo amigos, porque todo lo que mi Padre me ha dicho os lo he revelado. Es la voluntad del Padre, revelarnos su corazón, para que vivamos en su propósito y caminemos hacia su propósito con paso firme y con paso seguro. Él no es un padre como nosotros a veces que le decimos, niño, hazme esto. Y el mío por eso se me queda mirando como diciendo, ya, ¿y cómo lo hago? Nuestro Padre nos dice que hagamos las cosas y nos dice cómo hacerlas. Tenemos la palabra más segura. Aquí tenemos el manual de instrucciones, no necesitamos ir a ningún otro lado. Aquí tenemos todo lo que necesitamos para saber quién es Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Dios le reveló sus planes a Noé. La clave estaba en que Noé tenía el oído atento. Noé tenía el oído atento a la voz de Dios y tenía su corazón dispuesto. Cuando Dios ve un corazón abierto y dispuesto a cumplir con sus propósitos, los planes de Dios son revelados a esa persona. El Señor sigue hablando. Hermanos, el Señor sigue hablando. Dios es un Dios vivo y es un Dios de vivos. Él sigue hablando. Él sigue revelándose a las personas. Su palabra es viva, su palabra es poderosa, su palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Su palabra convierte el alma. Y saben, su palabra, aunque se ha intentado erradicar de sobre la faz de la tierra, se ha intentado desprestigiar, se ha intentado quemar en las hogueras, sigue corriendo en libertad por toda la tierra, trayendo libertad y esperanza a las personas que la abrazan.
Es el libro más impreso, es el libro más leído, el libro más traducido. ¿Por qué? Porque aunque son palabras escritas en papel, su palabra es espíritu. Y el espíritu no se puede encerrar, no se puede quemar. Amén. Amén. Así que esa palabra, mis amados hermanos, es la palabra que Dios quiere seguir revelando a nuestras vidas para que cumplamos su propósito y en medio de las circunstancias adversas no nos dejemos intimidar ni nos echemos para atrás, sino que caminemos siempre hacia adelante. Y es verdad que a veces nos preocupamos, ¿verdad? Porque alguien dirá, vale, pastor, usted está hablando de que Dios tiene un propósito con mi vida y que Dios me va a permitir superar las circunstancias, pero ¿y mañana? ¿Qué va a ser de mí mañana? Hay que ser prácticos, ¿eh? El corazón en el cielo, pero los pies en el suelo. Tenemos que ser prácticos. El Evangelio es muy práctico, no es nada místico ni nada raro. El Evangelio es algo que se vive aquí en la tierra. ¿Vale? ¿Y cómo cumplo yo el propósito de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios puede hacer a través de mi vida? ¿Dónde me va a llevar el Señor mañana? Pues no, déjame decirte algo. Yo no tengo ni idea dónde voy a estar mañana. No lo sé, porque hace 6 años estaba en Asturias. Y hace 15 años estaba en Inglaterra. Y hace 20 ya no sé ni dónde estaba. Ya no me acuerdo. Sí, ¿cómo voy a saber dónde voy a estar mañana si ni siquiera me interesa? Lo que sí sé es que con el Señor estoy seguro. Lo que sí sé es que sea lo que sea que Dios me pida, va a ser bueno para mí, para mi esposa y para mis hijos. Sea lo que sea que el Señor demande de mí, va a ser bueno para la iglesia. Sea lo que sea que Dios me exija, va a ser para glorificar su nombre y que otros sigan conociendo de la salvación de Cristo. Pero además, tengo la certeza de que todo lo que Dios le pueda pedir a uno de sus hijos ya está escrito. Nuestra historia ya está escrita. Jesús le decía a sus discípulos, no os preocupéis por el mañana. No os preocupéis por el mañana. No os afanéis. ¿Qué vais a vestir? ¿Qué vais a comer? ¿Qué vais a beber? No os afanéis. No os afanéis. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino, buscad su justicia, buscad su propósito y dejad que vuestro Padre se ocupe de todo lo demás. La historia de Noé nos refleja el mundo de hoy que se ve a través de toda la Escritura. La humanidad se ha corrompido. Romanos decía, 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y necesitamos un Redentor para nuestras vidas. Y ofrece el Señor esa salvación por medio de Jesús. Y Noé es un tipo de Jesús y el arca es un tipo de Jesús. Todo aquel que se suba al arca será salvo. Todo aquel que venga a Cristo será salvo. Está escrito, lo escribió el Señor en el Génesis 6 y lo seguimos viendo hoy después de ¿cuántos? 5.000 años. Cómo todo aquel que venga a Cristo será salvo. Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Dios quiso juzgar la tierra y juzgó la tierra. Y llegará un día en que el Señor, juez justo de todas las naciones, juzgará a los vivos y a los muertos. Pero hasta ese día Dios sigue llamando a hombres y mujeres para ser un instrumento, como lo hizo con Noé. Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a levantar la bandera del Señor. Y decir, mira, Señor, no tengo mucho, no soy mucho, no sé hablar bien, pero, tengo el oído atento y el corazón dispuesto. Envíame a mí. Envíame a mí. No sé cómo lo vas a hacer. No sé dónde voy a terminar mis días, pero me da igual, porque sé que contigo estoy seguro. Noé fue su instrumento, así como Dios quiere que tú seas su instrumento hoy día. 2 Corintios 5:18 nos dice y nos recuerda, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, hermanas, no estamos aquí para vivir una buena vida, estamos aquí para vivir la mejor vida. Y la mejor vida es con Jesús, predicando a Jesús, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier ocasión. ¿Saben? Yo hace muchos años, cuando mi esposa me conoció, tenía unos pelos largos y con unos pendientes por todas las orejas. Estaba en el seminario, Estaba en el seminario. Y iba ahí con mi guitarra eléctrica. Después de 20 años sigo con la guitarra eléctrica, pero sin pelo y sin pendientes. Y el Señor puso un deseo en mi corazón. Yo conocí a Cristo de pequeñito, me bauticé de joven, pero me aparté, me alejé. Y volví a Cristo con 20 años casi alcoholizado. Y con la vida destrozada por muchas cosas, por adicciones. Pero entonces cuando vuelvo al Señor, empieza a renacer ese deseo, ese anhelo por predicar su palabra, y especialmente a aquellos chicos con los que había estado pasando años en el mundo. A mí siempre me ha gustado el rock, el heavy metal y todas estas cosas. Y digo, Señor, ¿y ahora cómo voy yo a hablar de esta gente? Porque claro, si lo meto en la iglesia,
Que en nuestras iglesias el heavy metal no pega mucho. ¿Y sabe lo que me dice el Señor? Bueno, no lo hagas en la iglesia, hazlo en la calle. Hazlo en la calle. Y saben, llevo 18 años tocando rock y heavy en las calles. Me han criticado, me han llovido palos hasta en el cielo la boca. ¿Saben lo que pasa? Que me da igual. Que me da igual. Porque yo sé el propósito de Dios para mi vida. Y no lo hago para que la gente esté de acuerdo ni para que le guste. Lo hago para que aquellos a los cuales muchas veces no somos capaces de alcanzar, porque hablamos un lenguaje diferente, puedan escuchar el mensaje del Evangelio con el lenguaje que ellos hablan. Los dones que Dios te haya dado. Los dones que Dios te haya dado, sean artísticos, sean técnicos, sean científicos, sea lo que sea, úsalos para alcanzar a esta humanidad. Y no dejes que nadie te diga, eso está mal o eso a Dios no le agrada. Déjame decirte que en el cielo no se va a escuchar solo flamenco, se va a escuchar de todo. Menos mal, ¿eh? Se va a escuchar de todo. Y no se van a cantar solo coritos e himnos, se va a escuchar de todo. Porque la multiforme gracia de Dios que se manifiesta aquí en la tierra, allá arriba no tendrá límites. Y no estará corrompida por nuestra humanidad, sino que será perfecta. Dios tiene un propósito y es que alcancemos a esta humanidad. ¿Están tus oídos atentos? ¿Está tu corazón dispuesto? En segundo lugar, vemos en el versículo 22 que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, Noé obedeció. Y es verdad que lo que el Señor le reveló a Noé era una locura. Noé, me voy a cargar a toda la humanidad. Te voy a salvar a ti, a tu mujer, a tus hijos y a sus mujeres. Y vas a tener que meter en un barco gigante que tú vas a construir dentro de muchos años todos los animales, una pareja de cada especie. Si a ti Dios te dice eso, ¿qué pensarías? Pues yo llamaría al 112 y diría, un loquero. ¿Me he vuelto loco? ¿Me he vuelto majara? No puede ser. Es una locura. Bueno, déjame decirte que Pablo le escribe a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, hermana, para cumplir el propósito de Dios, no pretendas entender a Dios. No pretendamos comprender a Dios, porque yo llevo 39 años, nací en el Evangelio, y con 12 años, es decir, 27 años, siguiendo a Jesús, excepto ese lapsus de tiempo del que os he hablado. Y es que no me entero de nada. No entiendo a Dios. Pero, ¿saben? No me interesa entender a Dios. Lo que me interesa es escuchar su voz cada día y tener el corazón dispuesto para obedecerlo. De lo demás ya se encarga Él. Y cuando estemos en el cielo, como decía Pablo, veremos cómo hemos sido vistos y conoceremos cómo hemos sido conocidos. Aquí abajo no pasa nada. No pasa nada. Somos demasiado limitados, ¿verdad? Somos demasiado pequeñitos, demasiado torpes todavía. Pero tenemos el Espíritu Santo en nosotros y por lo tanto podemos cumplir esas locuras a las cuales el Señor nos encomienda para que las almas sean salvadas. ¿Por qué? Y aquí quiero que esto, si lo puedes apuntar, apúntalo, si no, grábalo en el móvil o grábalo en tu mente, hazlo como quieras. Pero recuerda que Dios hace cosas extraordinarias con personas totalmente corrientes. ¿No te has enterado? Dios hace cosas extraordinarias con personas totalmente corrientes, que se atreven a creer y obedecer a Dios, como hizo Noé. El único ingrediente que Dios quiere ver en ti es fe y obediencia. Y entonces lo extraordinario se hace normal en nuestra vida. Noé obedeció. Y Noé fue instrumento para salvar a la humanidad de la extinción. ¿Saben? Jesús tuvo que negarse a sí mismo. Tuvo que despojarse a sí mismo. Lean Filipenses capítulo 2. Tuvo que renunciar a la gloria que tuvo con el Padre. Tuvo que hacerse no solamente hombre, sino como hombre, siervo. Y como siervo, ir a la cruz. En obediencia. Porque Jesús era 100% Dios, pero era 100% hombre. Y la palabra nos enseña que Él tuvo que aprender sujetándose a obediencia. Por lo tanto, Él verá grande galardón. Y verá su alma satisfecha. ¿Y sabes cuál es la satisfacción de Jesús? Ver a millones de almas reconociéndolo, sabiendo que un día estarán con Él en el cielo. ¿Cuál es tu mayor satisfacción, hermano, hermana? Pues debe ser la misma que la de Cristo. Ser instrumentos de salvación. Y como he dicho antes, Dios no necesita a muchos y buenos, que sean poquitos, pero que sean valientes. Amén. Y lo último que
vemos aquí, aunque lo encontramos en el capítulo 9, versículo 1, es que Dios bendijo a Noé. Dios habló a Noé porque vio su corazón dispuesto. El Señor habla y Noé obedece. Y en último lugar, vemos que Dios bendice a Noé. Ahora, ¿por qué Dios bendice a Noé? Y ya quiero concluir con esto porque creo que es la base de todo lo que hemos compartido en esta mañana. Dios bendice a Noé porque Dios lo ama. Dios ama a Noé. Dios vio que era un corazón íntegro, que lo buscaba con integridad, que se quería guardar en medio de un mundo corrupto. Pero por encima de todas las cosas, lo que Dios hace con Noé no es por los méritos de Noé, es porque Dios ama a Noé. Hermano, hermana, el hecho de que Dios tenga un propósito contigo no es porque seas bueno o porque seas obediente o tengas mucha fe, es sencillamente porque Dios te ama. Saben, llevo años preguntándome, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si yo conozco cientos de personas, mucho mejores personas que yo. Conozco a cientos de personas que lo saben hacer lo que yo hago muchísimo mejor que yo. ¿Por qué yo y no ellos? ¿Por qué motivo? Yo le pregunto al Señor a veces eso. ¿Por qué yo? Pero si soy un burro. Pero si soy rebelde. Pero si soy cabezota. ¿Por qué yo? Y entonces el Espíritu Santo me dice, ¿cómo tú, siendo un burro, vas a comprender el amor de un Dios eterno? Sencillamente porque Dios me ama. Y eso no lo tengo que entender, lo tengo que creer y abrazar. Por amor, el Señor tuvo misericordia de la humanidad y escogió a Noé. Por amor, el Señor siguió teniendo misericordia de la humanidad y trajo a Jesucristo. Y dice que encontró en Noé, capítulo 6, versículo 9, un varón justo y perfecto en sus generaciones, por medio del cual expresar su misericordia. Y saben, la obediencia de Noé trajo salvación a la humanidad en aquel momento. La obediencia de Jesús trajo salvación eterna a la humanidad. Pero es que hoy día, siendo nosotros ministros de la reconciliación, teniendo un propósito eterno en Dios, tenemos el privilegio de seguir ofreciendo salvación a nuestra generación. Por los méritos de Cristo, por el amor y la misericordia de Dios, por su fidelidad, porque Dios es fiel. Dice que Dios bendijo a Noé. Pero nosotros ahora que somos hijos de la fe, por medio de Abraham, del cual vino Jesucristo el Mesías, también todas las promesas son sí y amén en Cristo Jesús por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son para nosotros. La bendición eterna de Dios está sobre tu vida. Está sobre tu vida. Para que cumplamos su propósito. Amén. Así que hermano, hermana, el plan de Dios no se detiene. Sigue en marcha y tú y yo formamos parte de él. Recuerda que nada ni nadie podrá impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. ¿Cuántos tenéis problemas en este momento? Vale, pues yo quiero que le des gloria a Dios por tus problemas. Yo quiero que le digas, Señor, gracias porque esos problemas están formando un carácter conforme al carácter de Jesús. Gracias, Señor, porque por medio de esos problemas me estás enseñando a conocerte y a depender de ti. Y por medio de esos problemas tú te vas a glorificar. Y le voy a meter una patada en el trasero al demonio que se va a enterar. Porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. No porque yo soy bueno, porque sé hacer las cosas bien, porque tú estás conmigo. Porque tú tienes un plan y tú lo vas a cumplir. Porque tú tienes un propósito y tú lo vas a llevar a cabo adelante. El mundo no necesita superhéroes. Yo sé que a muchos os gusta, sobre todo a los más jóvenes, os gusta Marvel, ¿verdad? Os gusta Capitán América, Capitana Marvel, os gusta Spiderman y toda esa gente por ahí que son... Perdona, el mundo no necesita eso. El único superhéroe que necesitó el mundo ya vino sobre la tierra. Se llama Jesucristo de Nazaret. Él cumplió su propósito y Él se fue al cielo para preparar un lugar para ti y para mí, para la eternidad. Pero Él dijo, no os preocupéis. Vio la cara de susto de sus discípulos y dijo, no os preocupéis. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y ellos dijeron, Señor, pero te estás yendo. No os preocupéis. Os enviaré el Espíritu Santo. Amén. Y Él cumplió su palabra. El día de Pentecostés el Señor cumplió su palabra. Él derramó su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos aquellos que creyeron en Él. Y la sigue derramando sobre todos aquellos que creen en Él. Porque es por medio de su Espíritu Santo que tú y yo cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Para salvación de esta humanidad y para la gloria de nuestro Padre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.